Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta lección. Soy el doctor Sergio Aldaba y en esta ocasión quiero invitarlos a que me acompañen a una pequeña introducción en el infierno, de la Divina Comedia de Dante Alighieri. El infierno es la primera de las 3 cánticas de la Divina Comedia. Corresponde al primero de los 3 reinos del más allá que Dante visita en su peregrinaje ultraterrenal. Un viaje que ha de llevarlo a la salvación. Entendamos salvación, en primer lugar, de una manera general, como la liberación de esas condiciones indeseables. En segundo lugar, en el cristianismo se refiere a la gracia de Dios que libera a su pueblo del pecado y de sus consecuencias temporales y eternas. El mundo de los condenados está subdividido según una lógica moral precisa que deriva de la ética nicomaquia de Aristóteles, que, como sabemos, es uno de los pilares fundamentales sobre los que posteriormente se erigió la ética occidental. Este mundo es un lugar de miseria moral, en la que cae la humanidad condenada y privada de la gracia divina que es capaz de iluminar las acciones de los seres humanos. Según la concepción geográfica dantesca, basada en fuentes grecoárabes, ampliamente compartidas por el mundo cristiano, hebreo e islámico de ese entonces, el mundo está dividido en 2 hemisferios diferentes. Uno completamente formado por las tierras emergidas y el otro completamente cubierto por las aguas. De acuerdo al sistema ptolemaico, que es un modelo geocéntrico astronómico derivado de las ideas de Aristóteles y Ptolomeo, la Tierra se encuentra en el centro del universo y el Sol y los demás planetas giran alrededor de ella. Cuando al inicio de los tiempos, Lucifer, originalmente uno de los mejores ángeles, se rebeló contra Dios, este último lo expulsó del paraíso, que es un lugar situado más allá del sistema de rotación geocéntrico, y lo hizo precipitarse sobre la tierra. En el punto donde cayó, el terreno se retrajo por el terror del contacto con este ser demoníaco, creando así una enorme cavidad como embudo que forma el infierno. La porción de tierra que se retrajo emergió en el hemisferio cubierto de agua, exactamente en la parte opuesta del globo terráqueo, y formó la montaña del purgatorio, que se alza en medio del inmenso mar del hemisferio opuesto. Así, Lucifer está clavado en el centro de la tierra, en el punto más alejado de Dios, sumergido hasta el pecho en el lago subterráneo llamado Cosito, que está siempre congelado a causa del viento gélido producido por el continuo movimiento de las 6 alas de Lucifer. Por tanto, el infierno es una profunda cavidad con forma de embudo que se abre debajo de Jerusalén, según la concepción de Dante, y alcanza el centro de la tierra. Esta cavidad está compuesta por 9 círculos. De hecho, Dante y Virgilio recorren su camino girando a lo largo de los círculos que poco a poco se cierran en espiral hacia abajo en la profundidad. Conforme se desciende, los círculos se hacen más angostos. De hecho, entre menos es el número de los pecadores castigados en los círculos, estos se encuentran más alejados de la superficie. Es decir, que los círculos
más grandes se encuentran más arriba porque el pecado que en ellos se castiga es más leve y por lo tanto hay más pecadores condenados ahí. Entre más se desciende, más se aleja uno de Dios y mayor es la gravedad del pecado castigado. El orden de las penas, como dice Virgilio en el canto 11, hace referencia, como ya lo hemos dicho, a la ética nicomaquia de Aristóteles, apreciada por la teología tomista medieval y confirmada por el uso de la razón. La elección de las penas sigue la ley del contrapaso. Los pecadores reciben un castigo que está en oposición o en analogía a la culpa cometida. Hablemos más del contrapaso. De latín contra y patior, que quiere decir sufrir lo contrario, el contrapaso es un principio que regula la pena a la que serán sentenciados los presos. Puede ser por analogía o por contraste. Por analogía, como en el canto quinto, donde vemos que los lujuriosos son arrastrados por una tormenta eterna que es análoga a la tormenta de las pasiones que los envolvió en vida. Por contraste, cuando la pena es opuesta al pecado. Por ejemplo, los indiferentes, es decir, aquellos que jamás tomaron partido y que jamás tomaron una decisión, se ven obligados a una urgencia inútil y constante por insectos como abejas y moscardones, o por gusanos, que hacen referencia a la bajeza moral de los indiferentes. En pocas palabras, el contrapaso es una ley justa e irónica. Los golosos comerán bolas de fuego. La principal división del concepto de pecado tiene que ver con el uso o no de la razón. Después del vestíbulo y del limbo, que es el primer círculo, los círculos del segundo al quinto ven castigadas las almas condenadas de aquellos que en vida cometieron el pecado de la incontinencia. En la incontinencia, la razón ha cedido a los instintos primordiales, necesarios para todo ser humano, sin embargo, y a los impulsos. Es decir, la mente no ha sido capaz de dominar el cuerpo y no ha resistido a las tentaciones. Los pecados de incontinencia corresponden a los 7 pecados capitales, aunque la soberbia y la envidia no tienen una ubicación precisa y autónoma dentro de los círculos. El quinto círculo está separado del sexto círculo por los muros de la ciudad de Dite, de latín dis ditis, con el que los latinos designaban a Plutón, el dios de los infiernos para los griegos, que presidía el Averno o el más allá de los paganos. Más allá de los muros de la ciudad de Dite se encuentran los pecadores que han cometido las faltas más graves: la violencia, el fraude y la traición. Para Dante, los fraudulentos no han perdido la razón, más bien la han usado de manera consciente para cometer el mal. Su elección es consciente y malvada. Su intelecto ha sido puesto al servicio del mal para llevar a cabo una acción pecaminosa con la conciencia de lo que estaban haciendo. En el fondo del infierno encontramos a Lucifer. Lucifer es el origen de todo mal. Con las mandíbulas de sus 3 caras, aplasta los cuerpos de Judas, Bruto y Casio.
los peores traidores. La teoría de los dos soles era un concepto político medieval y escolástico que consideraba que la autoridad papal y la autoridad imperial tenían la misma dignidad, solo que en áreas diferentes. Es decir, la autoridad papal debía ocuparse de lo espiritual y la autoridad imperial de lo político. Según este concepto, la pretensión papal de ser el único medio por medio del cual Dios podría conceder a un soberano el poder sobre un estado era errónea, puesto que la autoridad de los soberanos ya habría sido legitimada por sí misma. Ya que el papado y el imperio eran los dos poderes dominantes, entonces los tres pecadores representarían a los traidores de los fundadores de tales poderes. Judas es el traidor de Cristo, fundador del poder papal, y Bruto y Casio son los traidores de Julio César, que en el concepto medieval dantesco es el fundador del poder imperial y por lo tanto del poder laico y político en general. El castigo de Casio y Bruto, traidores de la majestad terrenal, es la de ser triturados por el diablo en la mitad inferior del cuerpo, es decir, las piernas y la parte baja del vientre. Por el contrario, Judas, traidor de la majestad divina, es triturado en la parte superior del cuerpo, a excepción de las piernas. Resumiendo, de manera topográfica, tenemos la siguiente estructura del infierno. El vestíbulo, donde se encuentran los indiferentes. El primer círculo, que es el limbo, donde están los no bautizados. El segundo círculo, el de los lujuriosos. El tercer círculo, el de los golosos. El cuarto círculo, el de los avaros y pródigos. El quinto círculo, el de los iracundos y los perezosos. El sexto círculo, que es la ciudad de Dite, donde están los herejes. El séptimo círculo, dividido en 3 anillos, donde están los violentos. El octavo círculo, llamado Malevolge o fosas oscuras, dividido en 10 recintos en los que están los fraudulentos. Y por último, el noveno círculo, donde está el pozo de los gigantes con los soberbios y las 3 zonas de los traidores. Después de la última parte del infierno, más abajo que donde está Lucifer, se extiende la burela, un corredor largo y estrecho que atraviesa las vísceras del hemisferio austral y llega hasta el purgatorio. Hasta la próxima.